El expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, es una de las principales herramientas escogidas por el Gobierno para tratar de proteger a las empresas y a sus trabajadores durante la pandemia. Pero además de los ERTEs, al mismo tiempo se han ido aprobando otro tipo de prestaciones económicas extraordinarias para, por ejemplo, ayudar a las empleadas del hogar, a los trabajadores temporales o a los autónomos. Pero, ¿quién está detrás de la gestión administrativa de todas estas ayudas? En nuestro asunto central de este sábado nos interesamos por el tremendo esfuerzo que están realizando tanto los funcionarios como los trabajadores de las gestorías, que estos días se encargan de verificar, aprobar y recopilar la documentación necesaria para tramitar estas ayudas. Y a ustedes hoy les preguntamos, ¿han recibido ya su prestación económica tras ser incluidos en un ERTE? ¿Cómo valoran la gestión del Gobierno en este ámbito? Y si trabajan en una gestoría o en un servicio de público empleo, ¿cómo están viviendo esta situación? Como siempre, contamos con ustedes. Participa en directo. 900-630-630. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es. Y para hablar de la gestión administrativa de las ayudas económicas, saludamos en primer lugar a Manuel Galdeano, que es coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo encargado de tramitar las miles y miles de solicitudes de empresas para activar expedientes de regulación de empleo temporal, pero también otras muchas prestaciones extraordinarias. Buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Gracias por invitarme. Bienvenido, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Bueno, en las oficinas de prestaciones del SEPE llevan 2 meses resolviendo expedientes, tramitando prestaciones extraordinarias a un ritmo sin precedentes, porque no solo están afrontando la avalancha de ERTEs, sino otras muchas ayudas. ¿Qué están gestionando en este momento, Manuel? Efectivamente, como bien comentas, estamos ante una situación completamente inédita y de unas cargas de trabajo absolutamente increíbles. No solo son lo que conocéis como ERTE, sino también otras medidas extraordinarias como son las prestaciones que has comentado de fijos discontinuos, subsidios excepcionales para personal temporal, el subsidio extraordinario para empleadas del hogar, prestaciones para el colectivo de artistas. Además, y no olvidar que estamos gestionando también las prestaciones ordinarias de nuestra extensa carta de servicios que tienen que ver con la ralentización de la actividad económica que ya se estaba, notando en el tejido productivo con anterioridad a la explosión de esta pandemia. Según los datos que manejan ustedes en el CESIF, en el sindicato CESIF, el número de prestaciones por desempleo individuales que han aprobado se ha multiplicado prácticamente por 7 respecto al mismo mes del año anterior, ¿verdad? Sí, ¿Cómo está siendo esa carga de trabajo, Manuel? Porque además al principio no podían teletrabajar porque no tenían medios, ¿no? En este sentido, sí comentar, lo digo para conocimiento público, que con el decreto, que cuando se publicó el decreto de alarma, se confinó a toda la población, ¿no? Entre la que se encontraba evidentemente la plantilla del SEPE. Además, en ese momento también hay que recordar que el teletrabajo era una quimera, ¿no? Y comenzamos la gestión con muchísima dificultad a través de correos electrónicos. Fue una tarea excepcionalmente compleja hasta que la propia organización instauró con muchísimas dificultades el teletrabajo. Pero comentabas ese dato, sí, en mi opinión, muy relevante, ¿no? Muy relevante, sí. En abril de 2019 estábamos manejando una tramitación de expedientes de 515.000, creo recordar, y en abril de este año hemos terminado el mes de abril tramitando y aprobando 3.400.000 expedientes. Además de un dato especialmente también muy relevante, que es que las cargas de trabajo en la media nacional de cargas de trabajo se ha elevado un 530%. Y en provincias, en alguna provincia especialmente como Baleares, se ha elevado la carga de trabajo casi un 1.300%. Y eso es una tarea, en fin, vamos a decir, muy difícil de acometer. ¿Y para afrontar todo este trabajo han recibido algún refuerzo, Manuel? Como ya se ha anunciado por parte del Gobierno en numerosas ocasiones, se comprometió la incorporación de 1.000 funcionarios interinos
que a día de hoy solamente se han incorporado unos 700. Pero en opinión de CESIF, desde luego, este parche no es la solución a un problema que es verdaderamente endémico del organismo, ¿no? Estos funcionarios interinos proceden del desempleo de actividades o de actividades que, en fin, son completamente ajenas a la gestión del organismo, ¿no? Y en este momento tan extraordinario de especial dificultad, se precisa de una plantilla estructural que además maneje con agilidad esta situación, y evidentemente no es lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo somos una plantilla de poco más de 6.000 personas que estamos manejando, y digo manejando entre comillas, a una población de desempleados de más de 6 millones, con lo que es una obviedad referir la proporción de cargas de trabajo para cada trabajador. Hablemos ahora de la gestión de las prestaciones por ERTES, Manuel, porque la gran mayoría de los trabajadores están incluidos en ellos. Muchos ya están cobrando, pero otros no. De hecho, nos están llegando ya mensajes de gente que no ha cobrado. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes a la hora de reconocer y dar de alta esas prestaciones? Porque en las documentaciones que les llegaban había datos erróneos, ¿no? Sí, como bien comentas, nos hemos encontrado muchísimas dificultades. Como todo el mundo ya conoce, las empresas afectadas por un ERTE deben de presentar un documento en formato Excel con todos los datos personales y bancarios de los trabajadores que están incorporados en cada ERTE, ¿no? Y en esos datos de los desempleados, pues nos hemos encontrado con muchísimas, datos erróneos, como son cuentas bancarias canceladas o cuentas bancarias pertenecientes a entidades bancarias que actualmente no existen, ¿no? Además de muchísimas identificaciones que no se correspondían con los trabajadores, DNIs, números de DNIs, pasaportes, etcétera, ¿no? Además de un número, en fin, significativamente relevante, ¿no? Además, también otra cuestión es que nos hemos encontrado en los listados a personas que como no estaban ni tan siquiera apuntadas en los servicios públicos de empleo, pues tampoco teníamos datos con los que manejar, estas cuestiones a la hora de dar de alta a esas personas como perceptores de prestaciones, con lo que, en fin, insisto que nos hemos encontrado con muchísimas dificultades y nos seguimos encontrando con muchas dificultades. ¿Qué mensaje podemos transmitir a aquellos que no han cobrado todavía? ¿Llegarán? Pues mira, el mensaje es claro, al menos por nuestra parte, ¿no? Estamos trabajando, lo que pretendemos significar es que estamos trabajando prácticamente toda la plantilla desde el minuto 1 a doble jornada, 7 días a la semana y de una manera voluntaria, ¿no? Para que a la mayor brevedad posible perciban la totalidad de los desempleados, desde luego, su prestación. Que no duden que somos absolutamente empáticos y solidarios con la dramática situación que atraviesan, es un hecho, y de ahí que pongamos todo nuestro empeño, insisto, sin duda, para que a la mayor brevedad posible todo el mundo perciba la prestación que le corresponde. Por cierto, hablando de empatía, le preguntaba eso también porque desde el sindicato CESIF están denunciando una campaña de acoso, no solo por redes sociales, sino también de forma presencial en las oficinas de empleo, ¿verdad? Efectivamente, y todo esto tiene que ver especialmente con el hartazgo que tienen todavía aún muchos desempleados a no haber percibido la prestación, evidentemente, está claro, ¿no? Se entiende perfectamente la desesperación, Manuel. Pues vamos, como no puede ser de otro modo, les está llevando a actuaciones movidas por esa desesperación, pero que sí que hay que significar por nuestra parte que nada beneficia nuestra gestión, ¿no? Es evidente que lo comprendemos, como no puede ser de otro modo, pero la responsabilidad, hay que significar que la responsabilidad de esta situación sin duda no debe recaer sobre el conjunto de la plantilla del SEPE, que sin duda está dando la cara ante la ciudadanía. Pero además esto no ha terminado porque ahora, además de seguir trabajando en esas prestaciones, tienen que gestionar todo lo relacionado con la desescalada y la salida de esos trabajadores de los ERTES, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación que se nos antoja bastante complicada, ¿no? Debemos tener muy clara la prioridad sobre lo que es la seguridad, ¿no? Tanto sobre la plantilla como para también el resto para el conjunto de nuestros usuarios. Además, aperturar al público, en nuestra opinión, solamente se debe producir cuando podamos estar en condiciones de estabilizar el abono de la práctica totalidad de las prestaciones a los desempleados. Claro. Para finalizar, Manuel, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué deberíamos reforzar para que no se vuelva a producir
una situación de estas características de desbordamiento en el SEPE? Sí, para nosotros es una cuestión fundamental. Desde CESIF, desde luego, defendemos lo público, ¿no? Y lo que debemos de reforzar es el SEPE de una manera estructural y no parcheando precisamente con contrataciones interinas que, como se está demostrando, en nada benefician la gestión y al conjunto de los desempleados. Hay que confiar en lo público y desde luego desde CESIF instamos al Gobierno para que así lo entienda y en fin, obre en consecuencia. Manuel Galdeano, coordinador nacional del sindicato CESIF, en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Igualmente para todos. Buenos días. Un buen saludo. El expediente